Imaginad que os sumergís casi 10 kilómetros en la oscuridad más profunda del océano, allí donde la presión del agua es tan enorme que os aplastaría al instante. En este entorno hostil, donde nunca llega ningún rayo de sol, los científicos acaban de descubrir algo totalmente inesperado. No os perdáis las imágenes originales porque estamos a punto de sumergirnos juntos en este fascinante mundo. Bienvenidos, amigos. La fosa de las Marianas es realmente uno de los últimos grandes desconocidos de nuestro planeta. Admiro a las personas que se atreven a emprender el viaje a estas peligrosas profundidades en submarinos. Escribidme en los comentarios si os subiríais a uno de esos aparatos y bucearíais en la fosa de las Marianas si tuvierais la oportunidad. Me interesa mucho saberlo. Y si no queréis perderos ningún descubrimiento del fondo marino en el futuro, suscribíos ahora mismo al canal, no cuesta nada, no os perderéis ningún vídeo y me ayudaréis enormemente. Los que ya estáis suscritos, ayudad al vídeo con un pulgar hacia arriba. Intentemos superar los 5000 me gusta. Muchas gracias, amigos. Comencemos nuestro viaje a las profundidades más recónditas del planeta, porque investigadores chinos y rusos han descubierto algo revolucionario en el fondo de la fosa de las Marianas con el submarino Fendouse, algo que cambia por completo nuestra comprensión de la vida. La fosa de las Marianas es el punto más profundo conocido de nuestro planeta, una enorme grieta en el fondo marino que en algunos lugares alcanza más de 11 kilómetros de profundidad. La presión del agua allí abajo es más de 1000 veces superior a la de la superficie. Es tan extrema que incluso los submarinos más estables solo pueden descender hasta allí con la tecnología más especializada. Hasta ahora, los científicos suponían que en estas profundidades extremas solo podían existir microorganismos aislados. La oscuridad absoluta, la presión gigantesca y las temperaturas gélidas parecían imposibilitar la vida tal y como la conocemos. Pero ahora, un equipo de investigación chino ha hecho un descubrimiento con el submarino tripulado Fendouse, que se traduce como luchador, que echa por tierra todas las ideas previas. There's always a bigger fish. En un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature, los investigadores chinos informan de su espectacular descubrimiento. No solo encontraron organismos individuales, sino ecosistemas florecientes a una profundidad de hasta 9533 metros. Se trata de las comunidades animales más profundas jamás descubiertas. Miles de gusanos tubícolas de hasta 30 centímetros de largo que sobresalen del fondo marino como un bosque submarino. Moluscos en grandes colonias, crustáceos, pepinos de mar y otros invertebrados poblaban el fondo del mar profundo. Los investigadores lo describen como un verdadero oasis de vida en un mundo que en realidad debería estar muerto. El autor principal del estudio, Meng Grandu, del Instituto de Ciencias Oceánicas de China, explica la importancia del descubrimiento. Esto supone el descubrimiento de las comunidades basadas en la quimiosíntesis más profundas y extensas que se conocen en la Tierra. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden estos seres vivos existir en la oscuridad total? En este caso, la respuesta se encuentra en un fascinante proceso llamado quimiosíntesis. Mientras que casi toda la vida en la Tierra depende de la energía solar, estos habitantes de las profundidades marinas utilizan una fuente de energía completamente diferente, compuestos químicos que emergen del fondo marino. Concretamente, se trata de metano y sulfuro de hidrógeno que ascienden a través de grietas geológicas en el fondo marino. Ciertas bacterias especiales pueden utilizar estas sustancias químicas como fuente de energía, de forma similar a como las plantas utilizan la luz solar y producen compuestos orgánicos. Estas bacterias constituyen la base de toda la cadena alimentaria. Muchos de los animales encontrados, especialmente los gusanos tubícolas y los moluscos, viven en simbiosis con estas bacterias, albergan a las bacterias en sus cuerpos y se benefician así de los nutrientes que producen. Los investigadores chinos realizaron 23 inmersiones y descubrieron comunidades quimiosintéticas a lo largo de 2500 kilómetros. Dieron a los diferentes yacimientos nombres poéticos como Winter Sweet Valley, Cottonfield o Blue Marsh, nombres que reflejan la belleza de estos paisajes submarinos y reales. Los investigadores midieron densidades de población de hasta 5.813 gusanos tubícolas y 293 mejillones por metro cuadrado. Son valores que cabría esperar más bien en un arrecife de coral tropical. La formación geológica de estos hábitats es tan interesante como los propios animales. La fosa de las Marianas se forma por la subducción de la placa del Pacífico o la placa filipina. Estas enormes fuerzas tectónicas generan grietas
grietas y fallas en el fondo marino, a través de las cuales el agua rica en metano de las capas sedimentarias profundas es empujada hacia arriba. Lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo no es solo la mera existencia de estas comunidades biológicas, sino también su extensión. Los investigadores han descubierto toda una red de hábitats que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. El coautor Andrei Gebruk del Instituto Shirshov de Oceanología de Rusia destaca: dadas las similitudes geológicas con otras fosas oceánicas, estas comunidades basadas en la quimiosíntesis podrían estar más extendidas de lo que se pensaba. Y estos hallazgos también tienen importantes implicaciones para nuestra comprensión del ciclo global del carbono. Los procesos microbianos en los sedimentos del fondo marino pueden almacenar cantidades significativas de carbono orgánico en forma de metano. Esto significa que estos ecosistemas no solo son hábitats, sino que también desempeñan un papel importante en el sistema climático de la Tierra. Además, estos descubrimientos cuestionan nuestra comprensión tradicional del suministro de alimentos en las profundidades marinas. Hasta ahora se pensaba que la vida en las profundidades marinas dependía principalmente de la materia orgánica que descendía desde la superficie, las llamadas nevadas marinas. Sin embargo, los nuevos hallazgos muestran que la energía química desempeña un papel mucho más importante de lo que se pensaba. En mi opinión, se trata de una investigación muy valiosa, ya que la cuestión más importante que abordamos es la del origen de la vida en la Tierra. Si la vida es posible en condiciones tan extremas, esto abre nuevas perspectivas para la búsqueda de vida en otros cuerpos celestes. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado, podrían ofrecer condiciones similares con océanos oscuros bajo gruesas capas de hielo y posibles fuentes hidrotermales en el fondo marino. Me imagino perfectamente que bajo la gruesa capa de hielo de las lunas de Júpiter y Saturno habiten seres de este tipo. Escribidme en los comentarios cómo deberíamos llamar a esta especie. Yo propongo octoballena. Las profundidades marinas siguen siendo uno de los hábitats menos explorados de la Tierra, menos conocidos que la superficie de Marte. Pero la vida en las profundidades nos depara aún más sorpresas. Los científicos han descubierto allí algo que quizá debería ponernos un poco nerviosos. En las profundidades marinas encontramos todo tipo de cosas extrañas, desde peces abisales con órganos luminosos que atraviesan la oscuridad hasta criaturas microscópicas que viven en los sedimentos del fondo marino. Como ya sabemos, estos seres viven gracias a la quimiosíntesis, al metano que se desprende de los sedimentos o al vulcanismo abisal. Otro aspecto importante es la cadena alimentaria. En las profundidades de la fosa de las Marianas hay una gran variedad de fuentes de alimento que van desde organismos planctónicos microscópicos hasta depredadores más grandes y que en gran parte descienden desde las capas superiores de los océanos. Esta riqueza de alimentos permite la existencia de diferentes formas de vida que se alimentan de diferentes maneras. Por lo tanto, no es de extrañar que sigamos encontrando nuevas formas de vida en estas increíbles profundidades. Y ahora, investigadores chinos han hecho un descubrimiento bastante espectacular. Un virus completamente nuevo que se ha encontrado en las capas sedimentarias de la fosa de las Marianas. La historia de este descubrimiento comienza con un equipo de científicos de la Universidad Oceánica de China en Qingdao. Estos virólogos marinos se han especializado en la investigación de los virus y sus interacciones con los organismos en diferentes hábitats marinos. Para aislar los virus en profundidades tan extremas del océano, utilizaron un método especial llamado método de inducción. Esto les permite aislar bacteriófagos, es decir, virus que infectan a las bacterias, de los sedimentos de la fosa de las Marianas. Estos sedimentos se extrajeron previamente con sondas submarinas especiales diseñadas específicamente para la recogida de muestras de sedimentos a grandes profundidades, y después de examinar minuciosamente estos sedimentos quedó claro que realmente habían encontrado un nuevo tipo de virus. Estos bacteriófagos se encontraron en muestras de sedimentos de la fosa a una profundidad de 8.900 metros. Esta zona se conoce como la zona Hadal, llamada así por Hades, el dios del inframundo. Han bautizado al nuevo virus con el nombre fácil de recordar VBHMEI H4907. Este virus infecta a bacterias de la familia Halomonas, que se encuentra en diversos entornos extremos, incluida la fosa de las Marianas. En el nuevo estudio de los investigadores chinos se afirma: los miembros de la familia Halomonas son conocidos por su capacidad para degradar hidrocarburos de petróleo, prosperar en entornos con alta concentración de sal y pH alcalino y mostrar una alta tolerancia a la contaminación. Por lo tanto, estas bacterias se han adaptado perfectamente a la vida en la fosa de las Marianas y, a su vez, los nuevos virus descubiertos se han adaptado perfectamente a las bacterias. Este virus también pertenece a una familia viral completamente nueva, bautizada con el nombre de Surviridae, y este nuevo virus parece tener algunas características muy especiales. Los investigadores afirman: los estudios metagenómicos muestran que los virus en la zona Hadal prefieren un enfoque viral lisogénico para adaptarse al entorno, y nuestro estudio también ha demostrado que el fago templado BH
HMEIH4907 es más frecuente en la zona Hadal, lo que podría confirmar la especulación sobre una mayor frecuencia de fagos templados en el entorno Hadal. En términos más sencillos, los virus infectan una célula bacteriana, pero en lugar de destruirla inmediatamente, insertan su propio material genético en la bacteria. El virus pasa entonces a formar parte de la bacteria y la célula bacteriana sigue viviendo y dividiéndose. La alternativa sería el enfoque lítico, en el que los virus infectan una célula bacteriana, se multiplican en ella y la destruyen. Pero, ¿pueden estos virus ser peligrosos para nosotros? La respuesta es muy probablemente no. En el caso de los fagos que infectan a las bacterias, el peligro para los seres humanos suele ser bajo, ya que los bacteriófagos infectan a las bacterias y no a los seres humanos. Al contrario, estos virus podrían incluso ayudarnos. El equipo escribe: en la actualidad, el aislamiento de bacteriófagos y el enriquecimiento de bibliotecas de genes de bacteriófagos son más bien beneficiosos para la salud humana. Ayudan a proteger a las personas de las infecciones bacterianas, especialmente en la era actual del uso de antibióticos y la propagación de bacterias resistentes a los mismos. Desde los misteriosos virus, nuestro viaje nos lleva ahora aún más profundo, concretamente bajo la fosa de las Marianas, ya que los procesos más interesantes no tienen lugar en el agua sino debajo de ella, en las profundidades de la corteza terrestre. Allí se producen procesos que no solo controlan el clima de los océanos, sino que podrían incluso ser responsables del origen de la vida en la Tierra. Hay dos favoritos para el lugar más profundo de la Tierra: la fosa de Challenger, con una profundidad de 10.994 metros, y la fosa de Witjas, con una profundidad de 11.034 metros, e incluso en las inimaginables profundidades de la fosa de las Marianas todavía hay vida. Aquí podéis ver una imagen tomada por un robot submarino a una profundidad de 8.145 metros, que realmente encontró peces allí abajo que parecen prosperar muy bien. Y no solo peces, sino también cangrejos gigantes mucho más grandes que sus parientes que viven en aguas menos profundas. Este fenómeno se conoce como gigantismo de las profundidades marinas. Pero queríamos descubrir qué hay debajo de la fosa de las Marianas. Para ello, tenemos que excavar en la corteza terrestre. La corteza terrestre está formada por una capa relativamente delgada de roca sólida que descansa sobre una capa más gruesa de roca blanda y plástica, el manto terrestre. El espesor de la corteza terrestre varía dependiendo de si se encuentra bajo los continentes o bajo el océano. El espesor medio de la corteza terrestre es de unos 30 kilómetros bajo los continentes y de solo unos 7 kilómetros bajo los océanos. Y la corteza oceánica bajo la fosa de las Marianas es especialmente delgada porque la propia fosa ya es muy profunda. La fosa de las Marianas se forma en el punto donde se encuentran dos placas tectónicas. La placa filipina se sumerge casi verticalmente bajo la placa del Pacífico. Esta subducción hace que la corteza oceánica bajo la placa del Pacífico sea empujada hacia el manto, lo que hace que la corteza terrestre sea más delgada en este punto. Y ahora surge la pregunta: si estas placas tectónicas se deslizan unas sobre otras, ¿qué pasa con el agua que hay encima? Esta es arrastrada hacia abajo por la placa terrestre que se sumerge. Así, el agua de las profundidades de la fosa de las Marianas es transportada a la zona de subducción, a la capa del manto que se encuentra debajo de la corteza terrestre. Y esto también ocurre en otras zonas de subducción, por lo que una parte considerable de las reservas mundiales de agua no se almacena en los océanos ni en la atmósfera, sino en el manto terrestre. Hace unos años, los científicos descubrieron que el agua es transportada hasta 24 kilómetros de profundidad, es decir, muy por debajo de la corteza terrestre. Sin embargo, hay algo que llama la atención: el nivel del mar no desciende a pesar de que tanta agua desaparece en el manto terrestre. Según las leyes de la lógica, debe volver a salir al océano en algún lugar. Por lo tanto, parece que existe un gigantesco ciclo global del agua a través del manto terrestre, y los investigadores creen que gran parte del agua vuelve a los océanos a través de los volcanes submarinos. Al igual que en la superficie terrestre, los volcanes se forman donde se encuentran las placas continentales. Lo mismo ocurre en el fondo del océano, y muchos científicos creen que la vida terrestre podría haber surgido precisamente en estos volcanes submarinos. Esto se conoce como la teoría de la sopa primigenia hidrotermal. Las fuentes hidrotermales cercanas a los volcanes submarinos producen líquidos calientes y ricos en minerales que se vierten en el océano. Estos líquidos alcanzan temperaturas de varios cientos de grados, tienen una presión elevada y un alto contenido en compuestos químicos que pueden servir como fuentes de energía potenciales para la vida. En las paredes de estas chimeneas hidrotermales se pueden acumular minerales como hierro, azufre y cobre que actúan como catalizadores
iniciadores de reacciones químicas y pueden favorecer la formación de moléculas orgánicas complejas. Cerca de estos volcanes submarinos, también conocidos como fumarolas negras, se han encontrado organismos capaces de utilizar estos fluidos hidrotermales para obtener energía. Estos organismos se denominan extremófilos y, aunque tienen una estructura muy simple, pueden sobrevivir en estas condiciones extremas e incluso reproducirse. En el momento en que se originó la vida, la fosa de las Marianas aún no existía, ya que solo tiene unos 50 millones de años, pero los procesos que tienen lugar hoy en día bajo la fosa de las Marianas, en la zona de subducción, son exactamente los mismos que podrían haber dado lugar al origen de la vida. Todo este tema sigue siendo muy misterioso, y muchas otras zonas de subducción están mucho menos investigadas que la fosa de las Marianas. El profesor de geofísica Douglas A. Winds afirma: varía la cantidad de agua de una zona de subducción a otra, dependiendo del tipo de falla que se produce en la curvatura de la placa. Hay indicios de ello en Alaska y en América Central, pero nadie ha estudiado la estructura más profunda, como hemos podido hacer nosotros en la fosa de las Marianas. Al final de nuestro viaje a las profundidades marinas, nos espera un enigma acústico. En las infinitas profundidades del océano se grabó un misterioso sonido que dejó a los científicos completamente perplejos: el famoso bloop. 1997 no solo fue el año en que se estrenó Titanic en los cines, sino también el año en que los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, registraron un sonido extremadamente extraño. Este sonido era tan fuerte y peculiar que dejó a los científicos desconcertados durante años. Imaginad que estáis en la playa y de repente oís un bloop grave y prolongado. Christopher Fox, de la NOAA, explicó en una entrevista con la CNN que era mucho más fuerte que los sonidos emitidos por cualquier animal conocido en la Tierra. Para que os hagáis una idea del volumen, el bloop fue registrado por hidrófonos situados a más de 5.000 kilómetros de distancia. Al principio, los científicos se enfrentaban a un enigma. Es cierto que las ballenas pueden ser bastante ruidosas. El sonido de una ballena azul puede alcanzar hasta 188 decibelios, pero el bloop era aún más fuerte. Yo diría que escuchemos la grabación original. Por supuesto, tras la publicación del sonido bloop, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Se trataba quizás de un calamar gigante hasta ahora desconocido o incluso de un monstruo marino prehistórico de las profundidades del mar? Los fans de Lovecraft incluso especularon que podría ser el grito de Cthulhu. Pero no te preocupes si ahora te dan miedo los monstruos con tentáculos. La verdad es menos espeluznante, pero al menos igual de fascinante. Los investigadores intentaron localizar el origen del sonido. Al hacerlo, se encontraron con otro misterio. El bloop parecía provenir de una región al oeste del extremo sur de Sudamérica, más concretamente de las coordenadas 50 grados de latitud sur y 100 grados de longitud oeste. Se trata de una zona bastante remota del Pacífico, lejos de las rutas marítimas habituales. Se trataba quizá de maniobras militares secretas, de algún tipo de volcán submarino desconocido o de un enorme animal marino aún por descubrir. La búsqueda del origen del bloop se convirtió en un auténtico reto científico. Los investigadores utilizaron todos los medios a su alcance para desentrañar el misterio. Analizaron las grabaciones con ordenadores de última generación, las compararon con sonidos submarinos conocidos y crearon modelos complejos de propagación del sonido en el océano. Los investigadores instalaron más conjuntos de hidrófonos más cerca de la supuesta fuente del sonido y, de hecho, entre 2005 y 2010 hicieron un descubrimiento decisivo. Antes de desvelar el misterio, hagamos un breve inciso en el fascinante mundo de la acústica submarina. ¿Sabías que el agua es un excelente conductor del sonido? El sonido se propaga en el agua aproximadamente 4 veces más rápido que en el aire. Esto se debe a que las moléculas de agua están mucho más próximas entre sí que las moléculas de aire. Por eso las ballenas y los delfines pueden comunicarse entre sí a grandes distancias. Y por eso el bloop se pudo oír tan lejos. Pero en realidad no procedía de un ser vivo, sino que muy probablemente fue causado por un enorme iceberg que se desprendió de un glaciar en la Antártida. A primera vista, suena menos emocionante que un monstruo marino, ¿verdad? Pero pensadlo bien. Una enorme montaña de hielo que se desprende de un glaciar con un ruido ensordecedor y cae al mar. También es bastante impresionante, ¿no? Los investigadores llegaron a esta conclusión cuando grabaron sonidos similares durante la desintegración del iceberg a 53A cerca del territorio británico de ultramar de Georgia del Sur. Robert Siak, de la NOAA, explica: los terremotos de hielo tienen espectrogramas similares al del bloop, así como el volumen necesario para ser detectados a distancias de más de 5.000 kilómetros. Y esta región, entre el estrecho de Bransfield y el mar de Ross, es conocida por sus movimientos de hielo. El Cabo Adair, otra fuente conocida de señales criogénicas, también se encuentra cerca. Pero,
¿Cómo se produce exactamente un ruido tan fuerte cuando se rompe un iceberg? Cuando un enorme trozo de hielo se desprende de un glaciar, se generan fuerzas enormes. El hielo se rompe, se astilla y se deforma. Esto genera vibraciones que se propagan por el agua en forma de ondas sonoras. Y como el agua, como hemos aprendido, es un buen conductor del sonido, estos ruidos se pueden oír a distancias muy largas. Y quién sabe, tal vez haya calamares gigantes u otras criaturas fascinantes aún por descubrir allí abajo. El hecho de que hayamos encontrado una explicación para el bloop no significa que el océano ya no tenga secretos. Al contrario, cuanto más investigamos, más misterios se nos revelan. Espero que ahora tengáis una visión fascinante de las profundidades de nuestros océanos. Por supuesto, os mantendré informados sobre cualquier otro descubrimiento en los mares del mundo. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y denle al pulgar hacia arriba para que alcancemos los 5000 me gusta. Y ahora dejemos las profundidades de la Tierra y miremos hacia el cosmos, porque en este momento una gigantesca estructura se acerca a nuestro planeta, un descubrimiento que cambia nuestra comprensión del universo. Para saberlo todo sobre esta misteriosa fuerza que atrae a la Tierra, no dejéis de hacer clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha, es muy emocionante. Como siempre, abajo a la derecha encontraréis otro vídeo sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, amigos.